La mañana de este jueves, el abogado de Mario Barrenechea estuvo en el Centro de Detención para Adultos Mayores en San Rafael de Alajuela explicándole lo sucedido durante la audiencia de apelación. Mire, una de las virtudes que debe tener el juez es la prudencia, además de la sapiencia. Y me parece que este es un caso que requiere de ambas. No se puede precipitar el juez, debe además actuar con mucha prudencia y hay argumentos que requieren estudio. El tiempo que requiere es el tiempo necesario para tomar una decisión ajustada de derecho. La audiencia de apelación de las medidas cautelares contra los 7 imputados por el caso del cemento chino finalizó este miércoles pasada a las 5 de la tarde. Sin embargo, la resolución del juez se hará por escrito. Podría contener 3 aspectos. El primero de ellos, que los 7 sospechosos mantengan la prisión preventiva de 3 meses impuesta el 4 de noviembre pasado. Lo segundo es que algunos sean liberados bajo otras medidas como uso de tobillera electrónica. Y la tercera, que sean todos liberados bajo el cumplimiento de otras medidas. La audiencia de 2 días inició el martes pasado y presentaron los argumentos para el retiro o cambio de las medidas los abogados, mientras que el Ministerio Público para mantener la prisión preventiva. Sin embargo, los abogados cuestionaron por qué en el expediente físico no se encuentra la orden de allanamiento firmada por el juez Giancarlo Sandí, pero más allá de eso cuestionan por qué al parecer ese juez añadió cuadros y cifras a la información planteada por el Ministerio Público, pues según los abogados eso no lo puede hacer. En este caso la situación es gravísima. El juez que dictó la resolución completó la solicitud de la Fiscalía. Es decir, la solicitud de la Fiscalía no tiene ni cuadros, ni cifras, ni datos, y la resolución del juez está llena de cuadros, cifras y datos que no están en la solicitud del fiscal. ¿De dónde tomó el juez esa información que no venía en la solicitud del fiscal? Ante eso, el abogado de Juan Carlos Bolaños, José Miguel Villalobos, denunciará al juez Sandí ante la inspección judicial. Nosotros vamos a llevar a este juez a la inspección judicial para que tenga la obligación de explicar qué fue lo que pasó con esta orden de allanamiento. Y si a eso se le suma que desapareció el expediente, pues más grave aún. Es una situación muy seria. Y me parece que estamos hablando de derechos y garantías fundamentales, de obligaciones que debe cumplir la Fiscalía y no puede estar simplemente refugiándose en explicaciones carentes de seriedad, como decir que la tienen digital. No, eso no es el punto. Si nosotros la tenemos en copia, es donde está el original de ese documento. La Fiscalía investiga a Juan Carlos Bolaños por los delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito, mientras que a Mario Barrenechea, Gilbert Barrantes, Leonardo Acuña, Andrés Víquez, Marvin Corrales y Rodrigo Ramírez, gerentes del Banco de Costa Rica, por el delito de peculado. Ya estamos de vuelta y vamos con nuestra entrevista de fondo con don Andrés Pérez, abogado de don Mario Barrenechea, y don Juan Marco Rivero, abogado de don Juan Carlos Bolaños. Buenas noches. Buenas noches, sí. Comenzamos, don Juan Carlos, Juan Marcos. Juan Marcos Rivero, abogado de Juan Carlos Bolaños, para explicar esa denuncia que se presentaría, la modificación o más bien la alteración que se da y también qué pasaría en este caso, porque de eso dependería si se cuenta eso como prueba, lo decomisado por el allanamiento que en teoría, según lo que mencionan ustedes, no se debió haber realizado. Bueno, en este momento lo único que se ha hecho de nuestra parte es señalar en la audiencia de apelación que efectivamente nunca llegó a aparecer la resolución del documento original donde se decreta el allanamiento de las oficinas del señor Juan Carlos Bolaños, así como de sus distintas residencias, tanto la residencia en Escazú como en Atenas, y pese a que el juez previno que se buscara esa resolución, el documento original nunca apareció. Lo único que existían eran diversas copias de un documento original que brilló siempre por su ausencia. Entonces, obviamente, la defensa insistió en que toda copia se supone que debía ser de un documento original, porque en el documento original se estampa la firma del funcionario responsable de haber
emitido la orden. Y eso fue lo que no se encontró. ¿El documento no se encontró, nunca existió o fue sustraído del legajo? ¿Qué presupone? No sabemos, esa es la gran interrogante. Pero cuando llegan a hacer el trabajo, el OIJ y la Fiscalía, al presentarse a las oficinas y las residencias de don Juan Carlos, no llegan con el documento original. No necesitan tener ese documento presente para poder hacer las indagatorias. A nuestros clientes se les entregan copias. Nosotros no estuvimos en ese momento, porque habría que tener el divino don de la ubicuidad como San Martín de Porres para estar presentes al mismo tiempo en distintos lugares, cosa que obviamente no tenemos. Pero lo que nos mostraron nuestros clientes fue que se les entregó copias de un supuesto documento original que nosotros nunca vimos y que nunca estuvo a la hora de la audiencia en el documento agregado al expediente. Entonces, obviamente nosotros solicitamos que se exhibiera ese documento original y pese a que el señor juez en la audiencia de apelación exigió que fuera presentado el documento original, este no llegó a ser presentado. Entonces, ¿qué pasó? No lo sabemos. ¿Fue que se extravió? ¿Fue que permaneció en la gaveta de algún funcionario? ¿Fue que alguien inadvertidamente lo colocó en algún cesto de papeles? ¿O que permaneció en alguna oscura oficina de algún funcionario judicial? No sabemos. O ni siquiera podemos afirmar si realmente llegó a existir ese documento original. Porque, como le digo, solo tenemos copias que se afirman ser de algún documento original que nunca llegó a ser visto por ninguno de las personas que intervenimos en la audiencia. Y esto es sumamente grave, porque obviamente de la existencia de ese documento original depende la validez del allanamiento. Y de la validez del allanamiento depende a su vez la validez del decomiso de toda la prueba que fue capturada en esas diligencias. Y a su vez de eso depende obviamente la validez de todos los actos que están en relación directa con ese allanamiento. Muy bien. Don Andrés Pérez, abogado de don Mario Barrenechea, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Andrés, ¿cuánto tiempo ahora se tardaría en los jueces en entregar esta resolución luego de las audiencias que ya se realizaron? Ya han pasado más de 24 horas del cierre de las audiencias. Muy bien, vamos a aclarar algunos puntos. En primer lugar, no se trata de jueces, se trata de un juez unipersonal que conoce en apelación de la decisión que fue emitida por la jueza del turno extraordinario de San José. El número de argumentos, según el propio juez indicó, llega al orden de 47-48 motivos de apelación. Eso significa que el juez tiene que ir haciendo una ponderación de los argumentos, un análisis de los argumentos, confrontándolo fundamentalmente con lo que debe examinar, que es la resolución, porque no se trata de una nueva audiencia o reponer un acto ya cumplido. Se trata de someter análisis crítico con los argumentos de las partes, la resolución que ya fue dictada y hacer un examen de los parámetros de legalidad y de constitucionalidad que están establecidos para los efectos de si esa resolución cumple o no con garantías esenciales básicas. Como antes decía, aquí se requiere sapiencia, pero también prudencia. Y prudencia porque el juez tiene que ir valorando y examinando. Y en esa labor, pues, puede urgir, pero lo importante es que la decisión sea jurídicamente correcta. Jurídicamente correcta. ¿Cuántas causas fueron las que se presentaron? ¿Cuántas apelaciones? 47 motivos señaló el señor juez en la propia audiencia. Hay que decir de todos, pero hay que decir que pues estamos combatiendo una misma resolución. Evidentemente hay aspectos donde existe confluencia en los argumentos, distintos modos de decirlo, pero los argumentos son confluyentes y hay además algunos que son individuales. Por ejemplo, en el caso de don Mario Barrenechea hay que hacer acopio de su condición de persona adulta mayor
en situación de vulnerabilidad que está protegido por la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de la Persona Adulta Mayor. Eso hace una diferencia con respecto al resto de los imputados y el juez tendrá que hacer una consideración de ese argumento particular en la decisión correspondiente. Don Juan Marco, si nos podría explicar a grandes rasgos, por supuesto, cuáles fueron algunas de los motivos que se piden para la eliminación de la prisión preventiva por parte de su defendido. Claro, con mucho gusto. En primer lugar, venimos sosteniendo que en la resolución que dicta el juzgado de turno extraordinario se comete un error, yo diría que prácticamente de principiante, y es que la resolución se funda en elementos probatorios que nunca se tuvieron a la vista. O sea, por ejemplo, se hacen manifestaciones con relación al famoso audio y el audio nunca se reprodujo en la audiencia. Entonces, ¿cómo va a saber el juez lo que dice el audio si nunca lo oyó? Si usted ve la resolución, en la resolución se dice que, y se toma como un hecho cierto, que el Banco de Costa Rica impugnó el informe de la SUGEF y que ese informe de la SUGEF fue impugnado y se sustenta esa impugnación en 400 documentos. Y la jueza dice que nada de lo que está en esos 400 documentos es suficiente para desacreditar el informe de la SUGEF. Y resulta que los 400 documentos reposaron y brillaron por su ausencia en alguno de los departamentos que tenía la Fiscalía General. Entonces, obviamente, la pregunta es cómo sabe que nada de lo que está en esos 400 documentos puede desacreditar el informe de la SUGEF si no se tomó la molestia de traerlos y verlos. O sea, pareciera algo más que evidente. Tercer punto, todo giró en torno al crédito que el Banco de Costa Rica le concede a la empresa de mi cliente, don Juan Carlos Bolaños. Y resulta que el expediente del Banco de Costa Rica estaba también guardado en las oficinas de la Fiscalía General. Publicaba hoy el medio digital CR Hoy que parte también de los argumentos tenían que ver con unos movimientos en cuentas de don Juan Carlos poco usuales, y que eso alerta y que eso es uno de los motivos por los cuales se solicita la prisión preventiva. Además de, citaba también este mismo medio, el encontrarse una libreta en la cual se hacía un listado de los países con los cuales Costa Rica no tenía extradición, según CR Hoy. Yo le puedo afirmar que eso es una absoluta falsedad. Una absoluta falsedad, tan grande como que ni uno solo de los hechos que el Ministerio Público le atribuye a mi defendido hace referencia a que mi defendido haya ocultado, movido o tratado de distraer ni un solo centavo. Así de simple. Y la pregunta suena muy simple. ¿De dónde saca este medio de comunicación colectiva que mi defendido haya movido esas sumas? ¿De dónde viene esa falacia? ¿De dónde viene esa patraña? Con ese nombre le digo. Si ni siquiera el Ministerio Público se atrevió a indicar en ni uno solo de los hechos que le atribuye a mi defendido eso. ¿Usted piensa que si el Ministerio Público hubiera tenido la comprobación de que don Juan Carlos Bolaños hubiera movido una peseta de sus cuentas, no hubiera sido el primer hecho que se le hubiera atribuido en los hechos? Eso es una absoluta patraña. Eso es un hecho absolutamente falso. Y en cuanto a lo de la famosa libreta, yo le puedo asegurar con absoluta certeza que no existe ninguna libreta que haya sido decomisada, ni en la casa de don Juan Carlos Bolaños en Huachipelín de Escazú, ni en la casa de don Juan Carlos Bolaños en Atenas, ni en las oficinas de don Juan Carlos Bolaños que diga lo que dice ese diario. Es una absoluta falsedad. Lo que pasa es que se tejen leyendas urbanas, por las redes sociales la gente dice lo que quiera y usted sabe que el papel aguanta lo que le pongan, pero por supuesto que uno no deja de llamarle la atención con qué facilidad
se dicen estas cosas. Y efectivamente, o sea, muchas veces eso es cierto lo que dice la Biblia, que la lengua se mueve y está inflamada muchas veces por un mundo de maldad, ¿verdad? También algunas pruebas de estas que se utilizaron en la comisión legislativa, que al final de cuentas no fueron presentadas en la audiencia. ¿Qué tiene la comisión legislativa que sea una prueba jurídica que pueda ser utilizada en juicio? Nada, absolutamente nada. Yo lo he venido sosteniendo reiteradamente. No existe en toda la historia de las comisiones legislativas que han sido constituidas en Costa Rica, en toda la historia, ni una sola que haya tenido relevancia jurídica, ni una sola. Don Andrés, en términos generales, esos motivos para quitar esa prisión preventiva de don Mario Barrenechea. Mire, el primer motivo y esencial es que a todo ciudadano que quiera imponérsele cualquier medida cautelar, no la prisión preventiva, se le tiene que indicar cuál es el motivo, la probabilidad de que cometió un hecho presuntamente delictivo. Cuando nosotros analizamos la resolución dictada por el juzgado penal de turno extraordinario, parece que a la señora jueza se le olvidó ese tema. Se olvidó que estaba ahí don Mario Barrenechea. Se refirió a don Juan Carlos y se refirió a los miembros del comité de crédito de una forma absolutamente genérica, abstracta, sin indicar nombres, sin individualizarlo. Pero si ustedes leen la resolución, más bien la escuchan, se van a dar cuenta de que se le olvidó que estaba ahí don Mario Barrenechea. Error gravísimo, de bulto, porque eso significa que ni siquiera podía imponer una medida cautelar. Luego viene el tema de la valoración de los indicios, peligros procesales que se llaman, que tienen que ser concretos, no especulativos. Y aquí entramos en grandes disquisiciones por parte de la jueza, carentes de toda lógica y de todo sustento probatorio. Un peligro de fuga que se asocia a que porque todos tienen grandes salarios, más allá de los que tienen los funcionarios judiciales, entonces se les hace muy fácil irse del país. Es decir, en concreto hay que argumentar bajo parámetros de razonabilidad, y eso no es un parámetro razonable. Y más allá de eso se habla de un daño institucional, pero no un daño al banco. Bueno, es que el daño del que habla la ley no es un daño social necesariamente. El daño que habla el código es un daño diferente. Y ciertamente aquí se viene diciendo de un daño prácticamente a la democracia costarricense. Y estos señores no están metidos dentro de esta gama de conflicto generalizado que fue examinado en la comisión legislativa, en la extensión del concepto. Les agradecemos muchísimo, se nos va el tiempo, pero ustedes saben que estamos en un seguimiento diario del caso y la ciudadanía también lo está siguiendo y está a la expectativa de la resolución del juzgado respecto a la continuidad o no de la prisión preventiva de sus clientes. Muchísimas gracias, don Andrés, don Juan Carlos, don Juan Marco. Les vamos a seguir diciendo. Don Juan, le vamos a decir. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. gracias. Muy amables. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Estudio